qué gusto poder seguir compartiendo con ustedes y poder seguir escudriñando de la mano de Jesús, de la mano de María, movidos por el Espíritu Santo y de la mano de ustedes, seguir escudriñando los textos de Marcos o el Evangelio según San Marcos. Recuerde que Evangelio hay uno solo y ese Evangelio es Jesucristo, porque Evangelio significa buena noticia que viene de parte de Dios. Entonces la buena noticia que viene de parte de Dios es una sola. ¿Cuál? La persona de Jesús, contada desde la versión según San Marcos, por eso decimos Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Lucas y Evangelio según San Juan. Pero que cada uno de ellos nos va relatando diferentes hechos de la vida de Jesús, diferentes enseñanzas y que van siendo el complemento el uno con el otro y esto pues va enriqueciendo nuestro proceso espiritual. Pero de ahí, el único mensaje central que los cuatro evangelistas hablan es a Jesús como el enviado de Dios y el redentor de la humanidad. Por eso les invito a que dispongamos nuestro corazón para invocar la presencia de Dios. Empecemos diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le invito a que cierre sus ojos y que interioricemos lo que acabamos de hacer en nuestro cuerpo, una señal de la cruz. Y decimos, en el nombre del Padre acabamos de decir, y desde ahí quiero invitarle a que usted reconozca todo lo que es el Padre. ¿Qué conoce usted de Dios Padre? Que es amoroso, bendito Dios. Que es santo, gloria a Dios. Que vive en las alturas y que a la vez es un Dios de intimidad que vive en el corazón del ser humano, bendito Dios. ¿Qué más conoce usted de Dios? Dígalo ahí, en su corazón o si quiere expresarlo de viva voz, dígalo. Señor, para mí tú eres el Dios eterno, eres fuente de vida, eres luz, de ti nos viene Jesús. Tú engendraste, tú encarnaste en el vientre de María a Jesús que es tu Hijo unigénito. Tú nos regalas tu Espíritu santificador. Tu Papá del cielo extiendes tu diestra poderosa y transformas la vida del ser humano. Tú miras con agrado las oraciones de tus hijos, pero también corriges. Gracias, Señor. Ahora le invito a que pasemos a la persona de Jesús. Al hacer la señal de la cruz también dijimos en el nombre del Hijo. ¿Qué conoce usted del Hijo? ¿Quién es para usted Jesús? Tal vez usted dirá, Jesús es el Hijo de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Tal vez usted dirá, Jesús es el que murió en la cruz. Amén, así lo es. Jesús es el que nos redime, es el que nos purifica, es el que muere en la cruz para redención del pecador, es el que destruye el pecado. Jesús es realmente Dios y realmente humano. Jesús es el que muere en la cruz. Jesús es el que desciende hasta los infiernos a anunciarles el Evangelio de la salvación a quienes nos antecedieron, a Isaac, a Jacob, a Abraham, a Adán, a todos los que creían en Dios y esperaban la resurrección o la venida del Mesías. Jesús es el que hoy en día se hace presente a través de su palabra, a través del prójimo, a través del sacramento de la Eucaristía, a través del sacramento de la confesión, a través de las bienaventuranzas. Jesús es el Hijo de María. Jesús es el que nos enseña a dirigirnos al Padre con la oración por excelencia que es el Padre nuestro. Jesús es el puente entre lo divino y el pecador. Jesús es el que nos sumerge en su gracia y nos lleva al Padre. Jesús es el que nos da vida eterna. ¿Qué más es para usted Jesús? Al hacer la señal de la cruz también finalizábamos diciendo, en el nombre del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios para usted? ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios por usted y por la humanidad entera? El Espíritu Santo de Dios es lo más hermoso que se conjuga del Padre y del Hijo. Es la máxima expresión del amor de Dios y del amor de Jesús. Es la promesa del Padre.
Es el que fortalece a Jesús frente a las tentaciones y acechanzas de los fariseos. Es el que nos pone en comunión con Dios. El Espíritu Santo es el que nos regala una experiencia de paternidad y una experiencia de redención. El Espíritu Santo es el que aquieta nuestros pensamientos, nuestras intenciones. El Espíritu Santo es el que nos da la fortaleza para vencer nuestras tentaciones. El Espíritu Santo es el que pone en nuestros corazones el deseo de orar, el deseo de acercarnos a una vida de sacramentos. El Espíritu Santo es el que mueve la fe de toda la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos escudriña, el que nos guía, es nuestro yugo, es nuestro maestro, es el que nos explica las sagradas escrituras. ¿Qué más dice usted del Espíritu Santo? Y ahí con todo lo que usted va diciendo, le invito a que reconozca que usted ha hecho la mejor oración para nuestro Creador, para nuestro Dios Trino. Por eso, Padre de bondad, te doy gracias por cada uno de los oyentes. Gracias, Señor, por sus vidas, por sus realidades, por sus enfermedades, por su salud quebrantada. Gracias, Señor, por sus preocupaciones, porque a través de cada una de ellas tú te vas manifestando. Así te haces presente, Señor, en el corazón del hombre, y te haces presente para guiarlo, para ser su fortaleza, para conducirlo por fuentes de agua viva que es tu espíritu y llevarlo hasta los brazos de Jesús, quien perdonando nuestros pecados restablece nuestra relación contigo, Dios Creador. Bendito seas. A ti, mamita María, también te damos gracias porque intercedes día a día por nosotros y ponemos en tus manos la conversión de todos los hombres. Pongo en tus manos, Señora, tu intercesión para que Dios obre en cada uno de los oyentes, para que Dios obre en mí, para que Dios aquiete mis ilusiones, mis intenciones, y que no sea lo que yo quiera expresar en este programa, sino lo que Dios quiere darme como mensaje y como mensaje a los oyentes. María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros que somos pecadores e intercede por la humanidad entera. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora continuamos con el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 28 y siguientes. Entonces se adelantó un maestro de la ley que había escuchado la discusión. Al ver lo perfecta que era la respuesta de Jesús, le preguntó a su vez: ¿cuál de los mandamientos encabeza a los demás? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es único Señor. Al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y todos los sacrificios. Jesús encontró muy razonable su respuesta y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Pero en adelante nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digamos que esta perícopa es la conclusión de los dos encuentros que nos presentaba Marcos cuando nos hablaba de que los fariseos se unieron con los herodianos. En una segunda perícopa veíamos desde el versículo 18 cómo a esta reunión, a esta enseñanza que recibían los fariseos, se suman los saduceos y se presentan con otra pregunta respecto a la resurrección. Y ahora Marcos
pone como parte conclusiva ya nuevamente a una tercera persona que es un maestro de la ley. Los maestros de la ley son los escribas, quienes tenían autoridad para explicar las sagradas escrituras. Eran los que realizaban la transcripción de los sagrados textos para que así los estudiosos puedan tener un documento tangible, un documento físico, un libro en otras palabras. Y este maestro de la ley viene, se acerca a Jesús y le dice: muy bien, Señor, tú que acabas de enseñar a los saduceos, te tengo una pregunta. Dice, tu respuesta ha sido muy buena. Yo escuché con atención tu discusión frente a los saduceos y diste una respuesta muy buena. Ahora, te tengo una pregunta. ¿Cuál de los mandamientos encabeza a los demás? Hay que recordar que los israelitas, que luego se llamaron judíos, tenían 613 mandamientos, o una parte de ellos eran mandamientos positivos, es decir, haga esto, haga este otro. Y uno de esos mandamientos positivos encontramos cuando nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Los mandamientos negativos, por otro lado, son los que prohibían hacer una acción, es decir, no matar, no robar, no caer en idolatría. Ante esta diversidad de mandamientos, como decía, 613 mandamientos que tenía el pueblo judío, este maestro de la ley le dice, Señor, ¿cuál de estos es el que encabeza a los demás? Y Jesús le va a decir, el primer mandamiento es, versículo 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. ¿Contó usted, querido oyente, cómo debemos amar a Dios? Son 4, ¿cierto? Nos dice, con el corazón, con el alma, con la inteligencia y con las fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Mire, amar al Señor es el primero de los mandamientos. Primero debemos amar a Dios Padre Todopoderoso. Recuerda que cuando hablamos de Dios Padre también nos referimos a Dios Hijo y a Dios Espíritu. Entonces, el ser humano está llamado a amar a Dios con todo su corazón. Es decir, viviendo lo que realmente oramos y orando lo que realmente vivimos. Que en nuestro corazón no haya distracciones, que en nuestro corazón no haya rencillas con el prójimo o con Dios. Con toda el alma para el pueblo judío representa el ser corporal. Entonces no podemos amar a Dios con los brazos cruzados. No podemos amar a Dios con los ojos abiertos para que se nos distraigan. No podemos amar a Dios con los oídos atentos al ruido del entorno cuando estamos en oración. No podemos amar a Dios sentados, sin ponernos de rodillas. No podemos amar a Dios únicamente de labios cuando el corazón está distraído o está ausente de la oración. Tenemos que amar a Dios, o que en nuestra oración nuestra expresión corporal también sea notoria, que no solamente nos dirijamos a Dios con palabras, sino que con manos, con palmas, con miradas, doblando rodillas, abriendo el corazón. ¿Cómo más dice que hay que amar a Dios? Nos dice con toda nuestra inteligencia, es decir, con todo lo que nosotros pensamos. Y ahí hablar de la inteligencia, hay dos realidades. Nuestra inteligencia nos lleva a tener la certeza en nuestra fe, a persistir en lo que creemos. Si yo digo, para mí Jesús está presente en el pan, pues yo persisto y me mantengo o me aferro a esa fe, a esa creencia. Pero por otro lado también amamos a Dios con nuestra inteligencia, es decir, con nuestras dudas. Si usted de pronto tiene dudas de que Jesús está realmente presente en el pan y en el vino,
no se preocupe. No se preocupe. Con esas dudas, adórele a Jesús. Con esas dudas, póstrese ante Jesús. Con esas dudas, lea la palabra de Jesús. Con esas dudas, acérquese al sacramento de la confesión y cuéntele esa debilidad al sacerdote para que Jesús, en la persona del sacerdote, nos perdone nuestra incredulidad y a la vez fortalezca y nos regale el don de la fe. Amar a Dios con nuestra inteligencia, en conclusión, es amar a Dios con nuestra fe y con nuestra duda. Porque todo ser humano tiene dudas. Y qué bueno que tengamos dudas, porque si nosotros desde las Sagradas Escrituras escudriñamos las respuestas a nuestras inquietudes, vamos a conseguir la respuesta certera, la respuesta acertada, y eso nos ayuda a sostener nuestra fe. Eso nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Y finalmente nos dice que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Con todas nuestras fuerzas no solamente es levantar los brazos con fuerza, sino que cuando usted y yo tenemos pereza de orar, aunque ya no nos quede fuerza para mantenernos despiertos o aunque ya no nos quede fuerzas para ser disciplinados en la oración, lo hagamos. Aunque nos cueste trabajo, lo hagamos. Hablar de las fuerzas también quiere decir que cuando por el cansancio del trabajo en casa o en el lugar de su trabajo habitual, usted llega ya en las últimas, llega agotado a casa, a pesar de eso, usted ore al Señor o escudriñe las sagradas escrituras. A pesar de su cansancio, tanto físico como espiritual, nos mantengamos firmes en nuestro amor a Dios. Y Jesús continúa y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento de amar al prójimo ya lo encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 18, donde Dios nos decía que debemos amar a nuestros semejantes, que debemos amar a nuestro prójimo. Y así es como Jesús ahora viene a decir, el mayor de los mandamientos se resume en esto. El mandamiento que encabeza a los demás mandamientos es el amor a Dios y el amor al prójimo. Veamos a continuación entonces en el versículo 32, el maestro de la ley le responde, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro como Él. Pareciera que este maestro de la ley ya se le aplacó el orgullo, ya se le aplacó de pronto la mala intención que traía como los fariseos o como los saduceos. Este hombre empieza a ser tocado por el Espíritu Santo y ahora me parece que lo dice con sinceridad cuando expresa, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único, que no hay otro fuera de Él. Un hombre que empieza a sincerizarse, un hombre que empieza a ser honesto y a sincerarse con lo que dice. Y ante esta doblez del espíritu del maestro de la ley, es porque el Espíritu de Dios va trabajando o porque el maestro de la ley deja que el Espíritu Santo de Dios vaya transformando su vida. Como encontró razonable la respuesta del maestro de la ley, le va a decir una frase de esperanza, una frase alentadora, un elogio, una alabanza para el maestro de la ley de parte de Jesús. Le dice, no estás lejos del reino de Dios. En otras palabras le dijo, razonaste lo que te dije, meditaste lo que te dije y lo aceptaste. Por eso le dice, no estás lejos del reino de Dios. En la perícopa anterior decíamos que Jesús a sus discípulos los explica de manera personal los misterios del reino de Dios, mientras que a los noveleros, a los curiosos, les habla en parábolas. Y ante esto los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué les habla solo en parábolas? Y Jesús les respondió,
porque ellos por más que miran no ven y por más que oigan no entienden. En cambio a ustedes se les ha concedido entender los misterios del reino de Dios. Ahora, este maestro de la ley que empieza a creer en las palabras de Jesús, también se va acercando al camino de discipulado, y es en el camino de discipulado donde Jesús, de manera íntima, de manera personal, le va a explicar los misterios del reino de Dios. ¿Cuáles son los misterios del reino de Dios? ¿O qué compone los misterios del reino de Dios? Solamente para recordar los sacramentos, los dones, las bienaventuranzas, el amor, el perdón, las sagradas escrituras, la comunión fraterna con el ser humano, la comunión sacramental con el cuerpo y la sangre de Cristo, el cumplimiento de los mandamientos, aceptar la voluntad de Dios. Mire, todo esto encierra y más ampliamente, yo sé que usted ya va identificando que nomás encierra el reino de Dios. Continúa el texto y dice que ante la respuesta de Jesús, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Estas tres perícopas que empezaba en el versículo 13, continuaba con otra enseñanza desde el versículo 18 y ahora finaliza ya a partir del versículo 28. Estas tres perícopas nos van mostrando cómo es el verdadero culto a Dios. Un culto, cuando hablo de culto, no me refiero a una reunión protestante, no me refiero a una reunión de iglesias protestantes, sino me refiero a la relación que mantenemos con Dios. Un culto en el que Jesús nos dice que hay que amar a Dios primero y luego al ser humano. Un culto en el que nos enseña a examinarnos nuestra manera de orar, nuestra manera de dirigirnos a Dios. Un culto en el que nos habla y nos invita a creer en la resurrección de los muertos. Todo este culto religioso lo vivimos, como decimos en la Eucaristía, con Cristo, por Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. Ahí se resume todo el culto del hombre elevado hacia Dios. Lo vivimos en Cristo, lo vivimos por Cristo y avanzamos a Dios por medio de Cristo. Y continuamos ahora con el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 35. Jesús estaba enseñando en el templo y preguntó: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Cristo será hijo de David? Pues del propio David son estas palabras proféticas. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David, movido por el Espíritu Santo, lo llama su Señor. ¿Cómo entonces puede ser su hijo? Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaba con agrado. También en sus enseñanzas Jesús les decía: cuídense de los maestros de la ley que gustan pasear con amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes. Incluso se tragan los bienes de las viudas mientras se amparan con largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos cómo el Evangelio de Marcos le da un título a Jesús: el Hijo de David. El Hijo de David es un título mesiánico que se usaba para referirse al cumplimiento de la llegada del Dios con nosotros, que nos describe la profecía de Isaías, cuando Dios había dado una esperanza al pueblo israelita. Le decía: les voy a dar un Emmanuel, un Dios con nosotros. Y ese Dios que habitara en medio del pueblo judío
esperaban y lo esperaban ansiosos. No sabían el día ni la hora, pero lo esperaban. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Será que usted y yo también esperamos a ese Emanuel Santo, a ese Emanuel prometido? ¿Usted lo espera o usted ya convive con él? Marcos, cuando se refiere de que David no es padre de Jesús, sino más bien es criatura de Jesús, y más bien por eso lo va a llamar mi Señor. Marcos nos muestra, o Jesús a través del evangelista Marcos nos explica que si bien es cierto, las profecías decían que el Mesías será hijo de David, no necesariamente hay que tomarnos de manera literal este texto, porque David es creación de Dios. Y entre la creación de Dios, recuerde que Jesús es el primero de toda la creación. Por eso decimos que en Cristo es creado el cielo, la tierra, el ser humano y todo lo que nosotros podemos ver y percibir. En Cristo. Por Cristo se da la creación. Y la creación vive en Cristo. Toda la creación se mueve en Cristo. Nada puede moverse fuera del cuerpo de Jesús. Ahora, la palabra Señor significa Dios. La palabra Señor es una expresión en castellano, pero que viene de la traducción del griego Kyrios, que quiere decir Señor. Usted a lo mejor, sin darse cuenta, ya hablaba griego. Usted cada vez que dice Señor, está diciendo una expresión griega que significa o que es Kyrios y que a la vez significa Señor. Señor es un título para referirse a Dios. Señor es decir Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra Kyrios lo podemos encontrar repetidas en 600 veces. Sí, la palabra Kyrios o Señor lo encontramos 600 veces en el Nuevo Testamento, mientras que en el Antiguo Testamento los judíos para referirse a Dios usaban el nombre como Adonai, Elohim o Yahvé. Nosotros, a partir de la llegada de Jesús y con el Nuevo Testamento, nos dirigimos a nuestro Dios como el Señor. Este texto de Marcos nos invita a ver cómo Jesús es capaz de acercarse hasta el templo y explicarnos las Sagradas Escrituras. Y nos va a decir que el mismo David llama a Jesús su Señor, su Dios. La pregunta, ¿quién es para usted Jesús? Y qué bueno, bendito Dios, qué bueno que nos va guiando desde la oración cuando decíamos quién es para usted el Padre, quién es para usted el Hijo y quién es para usted el Espíritu Santo. Porque acá viene la pregunta que nos presenta Marcos. Nos dice, ¿quién es para mí Jesús? O bueno, yo los haría esta pregunta y me haría para mí mismo esta pregunta. ¿Quién es para mí Jesús? Para mí Jesús es el Señor. Para mí Jesús es el Hijo de Dios. Para mí Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero. Para mí Jesús es nuestro Redentor. Acá también vemos una profecía que se va cumpliendo cuando el pueblo israelita esperaba la llegada del Hijo del Hombre. Ahora el Hijo del Hombre ha tomado condición humana y viene a rescatar a su pueblo, pero no tanto viene a rescatar al pueblo de la opresión romana que había impuesto al pueblo judío, sino viene a rescatar de la opresión del pecado. Que la liberación política y la liberación administrativa que luego vivirá el pueblo judío es consecuencia de esa liberación del pecado.
No sé si a usted le ha pasado que cuando usted está aferrado a un pecado, cuando usted está esclavizado por un pecado, no solamente se somete a esa esclavitud espiritual, sino que también se somete al dominio de otra persona. Pero cuando usted encuentra y acepta la libertad espiritual a través del sacramento de la confesión y persiste o se mantiene en la conversión espiritual, usted ya no se siente un hombre oprimido y como consecuencia de ese alejamiento del pecado, usted se va liberando de la esclavitud que un hombre ejercía sobre usted. Para poner un ejemplo práctico como para que pueda comprenderme lo que trato de decir. Cuando usted tiene una adicción por las drogas, por el alcohol, por el tabaco, cuando usted tiene una adicción por la expresión, cuando usted tiene una adicción por la pornografía, usted no solamente se hace esclavo de ese pecado de adicción, no solamente se hace esclavo del alcoholismo, de la drogadicción, de la pornografía, de la infidelidad, sino que se hace esclavo de quienes la expenden, de quienes la ofrecen. Y usted está a las expensas y a las órdenes de ese hombre. Pero cuando usted, por gracia de Dios y aceptando el plan de salvación de Dios, decide dejar ese mundo de pecados, usted encuentra una libertad espiritual. Y como consecuencia del alejamiento de ese pecado, usted se hace libre de la opresión que ofrecía o que le imponía el ofertante del tabaco, del alcohol, de la droga o de la pornografía. Así es como Dios trabaja. Así es como Dios nos va mostrando su misericordia. El texto de Marcos continúa en el versículo 38 y dice, también a su enseñanza Jesús les decía, a todo esto lo que viene Jesús enseñando y explicándoles respecto a que el Hijo de Dios no es hijo de David, sino que más bien es hijo del Creador, es hijo de Papá Dios, es hijo de Yahvé. A toda esta enseñanza Jesús les dice, cuídense de los maestros de la ley que gustan pasear con amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes. Lo que nos está diciendo Jesús es que no nos dejemos llevar por las apariencias del predicador, sino que más bien llevemos a la reflexión de las palabras que escuchamos y lo vayamos comparando con los textos de las Sagradas Escrituras. Yo alguna vez les decía, no me crea todo lo que le digo. Cuando usted escucha hablar de Dios, no le crea todo lo que le hablan de Dios. Que haya una partecita de dudas. No con el sentido de caer en herejía, no con el sentido de fraccionar la relación entre el hombre y Dios, no con el sentido de poner en discrepancias al predicador, sino con la intención de que a través de las sagradas escrituras, de que a través del escudriñar, de examinar, de revisar, de leer las sagradas escrituras, usted vaya a tener una respuesta desde la palabra de Dios. Por eso a mí me gusta el texto del capítulo 3 del libro de Ezequiel, donde nos manda a evangelizar con la palabra de Dios. Nos manda a evangelizar lo que escuchamos de Dios y nos manda a evangelizar nuevamente insistiendo con lo que oímos de Dios. ¿Dónde le oímos? ¿Dónde le escuchamos? ¿Dónde le conocemos a Dios? En las Sagradas Escrituras. Por eso es mi invitación a que usted se quede con una partecita de dudas de toda predicación, para que usted acuda a las Sagradas Escrituras y desde ahí encuentre la verdad. Tal vez voy a compartirles una realidad que a mí me sirve. Cuando tengo dudas de algo, cuando quiero conocer algo,
Usted sabe que la mente del hombre no puede abarcar en sí todo el texto bíblico. Ante esa duda que tengo, voy a Google, pongo la palabra que tengo como duda y le agrego texto o cita bíblica, por decir. El amor en la Biblia, cita bíblica. Y ahí me aparecen un montón de citas que no son católicas. ¿Cómo identificamos que una cita no es católica? Cuando viene el nombre del libro, que decimos Marcos, viene el capítulo, estamos en el capítulo 12, y después del capítulo viene 2 puntos, y a continuación viene el versículo. Cuando usted encuentra un texto bíblico citado con 2 puntos, es un texto protestante. Pero a mí me sirve únicamente como referencia para ubicar el texto en mi Biblia católica. Ahora sí, ya teniendo ubicado el texto en mi Biblia católica, yo lo puedo escribir de manera correcta y de manera católica. Un texto católico se escribe de la siguiente manera. El nombre, el capítulo es igual, es idéntico, pero varía. No lleva los 2 puntos, sino que lleva una coma y después va el versículo. Ubicado la palabra amor en mi texto bíblico, empiezo a revisar todo lo que hace referencia al amor. A mí me sirve mucho para esto ir comparando con la diversidad de versículos que nos hablan respecto al amor. Y le comparto este consejo para que a usted de pronto le pueda facilitar el estudio y la identificación de los textos o de las palabras en las Sagradas Escrituras. Jesús nos dice una palabra que a mí me golpeó mucho. Versículo 40. Incluso, refiriéndose a los maestros de la ley, y que ahí yo me podría sumar, no porque me crea maestro, sino porque yo en lo personal, actúo a veces como estos fariseos, como estos saduceos y como estos maestros de la ley. Y ahí es donde a mí me golpea el texto que Jesús dice, incluso se tragan los bienes de las viudas mientras se amparan con largas oraciones. Eso me llega. Porque a veces uno no es capaz de compartir los bienes que Dios nos ha dado con los más necesitados y cae en gula, cae en avaricia. Pero cuando se trata de orar, dice, hacen largas oraciones y creen que con eso han suplido el pecado que han cometido. A mí eso me llega. No sé a usted qué palabra le llegó de este texto, pero le invito a que le dé gracias a Dios por su palabra, le dé gracias a Dios por su amor, le dé gracias a Dios por su misericordia y le dé gracias a Dios por este espacio en el que usted y yo vamos conociendo el mensaje de Dios, vamos viendo cómo nos cuestiona la palabra de Dios y vamos viendo cómo nos invita a transformarnos. Por eso, Papá del Cielo, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este momento, por este espacio, por este día. Gracias por los oyentes. Gracias porque tu Espíritu Santo nos escudriña. Gracias porque tu palabra traspasa nuestra alma, traspasa nuestra conciencia. Gracias porque tu palabra, que la encontramos en las Sagradas Escrituras, hiere nuestra conciencia y nos invita a corregir, nos invita a cambiar hacia un estilo de vida conforme tu voluntad, conforme tus enseñanzas, conforme tu doctrina. Bendito sea, Señor. Tu palabra es eterna, tu palabra transforma, tu palabra escudriña, tu palabra cuestiona, pero también tu palabra da ánimos. Y tu palabra nos lleva a conocerte más y más a través de la persona de tu Hijo Jesús. Deja pues, Señor, que tu Espíritu Santo siga moviendo nuestro corazón, que tu Espíritu Santo siga llevando tu palabra hacia nuestra vida, hacia nuestra alma, hacia nuestro corazón, hacia nuestro entendimiento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los guarde y los regale su Santo Espíritu. Amén.